Mecánica cuántica para estudiantes de bachillerato. En una onda monocromática, la amplitud es el valor máximo de la perturbación. En el caso de una onda electromagnética, entonces es el valor máximo del campo eléctrico. Esta amplitud puede ser pequeña, y en ese caso la intensidad de la luz es pequeña, o puede ser grande, y en ese caso la intensidad de la luz es grande. Sin embargo, amplitud e intensidad no son proporcionales. La intensidad de una onda es la energía por unidad de tiempo y por unidad de superficie que transporta. Y esta resulta que no es proporcional a la amplitud, sino que es proporcional al cuadrado de la amplitud. Esto quiere decir que si multiplicamos la amplitud de una onda por 2, entonces la intensidad queda multiplicada por 4. Si por el contrario lo que queremos es que la intensidad quede multiplicada por 2, entonces tenemos que multiplicar la amplitud por raíz de 2. Esto significa que las reglas que estábamos utilizando para calcular la amplitud de la onda reflejada y la onda transmitida en un espejo semirreflector estaban mal. Tenemos, por tanto, que escribir las reglas de nuevo. En cuanto a la onda reflejada, si se refleja por el lado por el que está el punto, entonces sabemos que hay una inversión del campo eléctrico, por tanto, aquí hay que poner un menos. Y sabemos que la intensidad se divide entre 2. Pero para que la intensidad se pueda dividir entre 2, entonces tenemos que dividir la amplitud entre raíz de 2. Por otro lado, la onda transmitida no está invertida y en ella también la amplitud se divide entre raíz de 2 para que así la intensidad se divida entre 2. Si por el contrario la incidencia ocurre por el lado donde no está el punto, en el espejo semirreflector, entonces la onda reflejada, su amplitud queda multiplicada por 1 partido por raíz de 2 sin invertirse, y la onda transmitida pues igual, también por 1 partido por raíz de 2. Ahora ya podemos hacer bien el cálculo del vídeo anterior. Al detector 1 llegan 2 ondas. La primera sigue el camino A, es decir, se ha reflejado por aquí. Y por tanto, la onda se ha multiplicado por menos 1 partido por raíz de 2, ya que es la onda reflejada en el caso de una incidencia en un espejo semirreflector por el lado del punto. Por aquí se refleja de nuevo. Y entonces se multiplica por menos 1. Menos 1 partido por raíz de 2 por menos 1 es más 1 partido por raíz de 2. Y entonces se transmite. Y al transmitirse, entonces se multiplica por 1 partido por raíz de 2. 1 partido por raíz de 2 por 1 partido por raíz de 2 es 1/2. El otro camino seguido consiste en primero una transmisión, es decir, hay que multiplicar por 1 partido por raíz de 2. Luego una reflexión, hay que multiplicar por menos 1. Y luego otra reflexión por el lado del punto. Entonces hay que multiplicar por menos 1 partido por raíz de 2. Menos 1 partido por raíz de 2 que ya había, por menos 1 partido por raíz de 2, me da 1/2 también. Por tanto, al detector de 1 llega la onda original multiplicada por 1/2 más 1/2, que es decir 1. Es decir, llega toda la onda original. Tenemos interferencia constructiva. Repetimos la cuenta con el detector de 2. La onda incidente, en primer lugar, la mitad de ella se refleja en el espejo semirreflector. Es decir, hay que multiplicar la amplitud por menos 1 partido raíz de 2. El menos es porque la reflexión ocurre por donde está el punto. Luego tenemos otra reflexión más. Vuelve a cambiar el signo. Y una última reflexión antes de llegar al detector de 2. Esta vez en un espejo semirreflector. Luego hay que multiplicar por 1 raíz de 2. Y sin cambiar el signo porque es por el lado donde no está el punto. 1 partido por raíz de 2 que ya había. Por 1 partido por raíz de 2 por el que hay que multiplicar. Pues me da 1/2. Por el otro camino lo que tenemos es una transmisión, es decir, 1 partido por raíz de 2, luego una reflexión en un espejo, se queda en menos 1 partido raíz de 2, y luego una transmisión. Y en esta transmisión
lo que tenemos es que hay que multiplicar por 1 partido por raíz de 2, es decir, tenemos menos 1/2. Por tanto, al detector de 2 lo que llega es la onda original multiplicada por 1/2 menos 1/2, es decir, 0. Por tanto, tenemos interferencia destructiva. Por fin lo entendemos todo. La historia de la física nos dice que cada vez que los científicos han pensado eso, la naturaleza se ha acabado comportando de forma mucho más extraña de lo que ellos pensaban. Y es justo a partir de ahora cuando viene lo más raro de todo. Ya hemos hablado de la luz casi monocromática que emite un láser y ahora vamos a hablar de la radiación térmica. Todos los cuerpos, por el hecho de estar a una temperatura superior al cero absoluto, emiten radiación electromagnética. Lo que ocurre es que esta radiación no es monocromática, sino que es la superposición de un montón de ondas monocromáticas. Un montón de ondas, cada onda monocromática con su frecuencia correspondiente, es decir, con su color correspondiente. A temperatura ambiente, la mayor parte de las ondas monocromáticas emitidas por los cuerpos son ondas infrarrojas. Es decir, que son ondas con una frecuencia mucho más baja que aquella que es capaz de detectar nuestro ojo y por tanto no las vemos. Pero en cuanto empezamos a calentar los cuerpos a temperaturas superiores a la temperatura ambiente, entonces sí que podemos ver la radiación que están emitiendo esos cuerpos. A medida que voy aumentando la temperatura del cuerpo, entonces las frecuencias en las que el cuerpo emite cada vez son más grandes y entonces el cuerpo pasa de un color rojo a un color más bien verdoso, azulado, violeta. Y esto es algo que los alfareros y los herreros han sabido desde siempre. Pero, ¿por qué ocurre esto? Afortunadamente, la respuesta a esta pregunta la conocemos bien desde hace 100 años, gracias a que a finales del siglo XIX el gobierno alemán hizo lo mejor que puede hacer un gobierno que de verdad ama a su país, que es invertir una gran cantidad de dinero en investigación científica y tecnológica. Así, en 1887, el gobierno alemán creó el Instituto Imperial de Física y Tecnología a las afueras de Berlín. Se trata del laboratorio de investigación mejor equipado del mundo de la época. Este laboratorio tiene una gran parte de culpa de que la mayoría de las grandes figuras de la física, tanto teórica como experimental, desde entonces hasta 1945, sean alemanas. Uno de los problemas prioritarios de este instituto, por su interés para la creciente industria alemana, era entender el espectro de radiación de los filamentos incandescentes. Y aquí fue donde, trabajando en una versión simplificada de este problema, denominada espectro de radiación del cuerpo negro, Max Planck, un profesor de la Universidad de Berlín, hizo un apaño que supuso el comienzo de la mayor revolución que ha sufrido la física en su historia. Y de eso trata este curso, la revolución cuántica. Lo primero que hay que indicar es que un cuerpo negro, aunque no refleja nada de la radiación que le llega, no es negro en realidad, ya que emite luz en función de la temperatura a la que se encuentra. Es decir, un cuerpo negro emite radiación térmica. Saber que un cuerpo negro se encuentra a una temperatura T lo que nos da son ciertas probabilidades de que la luz que se emite tenga una energía E u otra. Planck, para poder calcular la media ponderada de la energía emitida por el cuerpo negro en función de las distintas probabilidades, se encontró con que tenía que hacer una suma para todos los posibles valores de la energía emitida. Pero la energía es un número real positivo, hay que sumar para todo un rango posible de valores desde 0 hasta infinito. Para los estudiantes de bachillerato, una suma sobre un continuo es algo que nunca han hecho, pero les decimos que eso se llama integral. Es decir, lo que hay que hacer es una operación que en matemáticas se llama integral definida impropia, en este caso. La cantidad que estamos integrando a los estudiantes de bachillerato pues les puede sonar muy extraña. De hecho, podemos sustituirla por un garabato y van a entender igual la siguiente explicación. Al hacer este cálculo, Planck obtuvo un valor de infinito. Esto es absurdo, la energía total emitida por un cuerpo negro no puede ser infinita. Si eso fuese así, entonces los panaderos cuando abren el horno para coger el pan morirían abrasados. Sabemos que experimentalmente esto no ocurre. Es decir, tenemos una clara contradicción entre la teoría y el experimento. Entonces fue cuando a Planck se le ocurrió sustituir la integral por un sumatorio, es decir, suponer que las energías emitidas por el cuerpo negro solo pueden tomar valores discretos, múltiplos de una cantidad, que él denominó quant, que hoy sabemos que es la energía de cada uno de los fotones emitidos. Esta energía de cada fotón tenía que ser proporcional a su frecuencia para que a Planck le salieran las cuentas. A la constante de proporcionalidad hoy en día la conocemos como constante de Planck. Planck, que era un tipo bastante conservador, tiene el honor de haber comenzado una revolución, ya que fue el primero en escribir una ecuación de la física cuántica. Sin embargo, Planck no entendía el significado físico de lo que había propuesto, y de hecho ni siquiera pensaba que esta ecuación tuviera algo que ver con las leyes fundamentales de la física. Fue una teoría colectiva, empezando por Einstein, que en 1905
interpretó físicamente la ecuación de Planck para poder explicar el efecto fotoeléctrico, es decir, Einstein fue el primero que dijo, no, es que estos cuantos, estos fotones, en realidad son reales, la luz está hecha de fotones. Y esta teoría colectiva acabó culminando con el trabajo de un montón de científicos, Bohr, Rödinger, Heisenberg, etc. Y dio lugar a lo que hoy en día conocemos como la mecánica cuántica, que es la teoría que pretendemos explicar en este curso a los estudiantes de bachillerato. En conclusión, la luz está hecha de fotones, está hecha de pequeños cuantos, y si se trata de luz monocromática como la luz de un láser, entonces todos esos fotones tienen asociada la misma frecuencia. La energía de cada fotón es H por F. Esto quiere decir que la intensidad de esa luz monocromática, que es la energía que transmite por unidad de superficie y por unidad de tiempo, es proporcional al número de fotones por unidad de tiempo que se están emitiendo. Hoy en día, en los laboratorios de óptica cuántica, tenemos detectores que son capaces de detectar fotones individuales. Cuando la luz del láser incide sobre el detector, entonces el detector emite un pitido pi, indicando que está recibiendo señal. Pero si disminuimos la intensidad de la luz del láser hasta el punto de que se envíe solamente un fotón por minuto, entonces en el detector no se oirá nada, pasarán unos segundos y entonces se oirá Planck, indicando que se ha detectado un fotón. Un minuto después se volverá a oír Planck, porque el emisor está emitiendo más o menos un fotón cada minuto. Pero ¿qué ocurre si en vez de poner un detector ponemos un espejo semirreflector junto con dos detectores? A este detector le vamos a llamar DD y a este detector le vamos a llamar DA. Sabemos que un fotón no se puede dividir en dos. Nunca se ha detectado medio fotón. Esto quiere decir que o bien el fotón acaba en el detector A o bien en el detector B. Es decir, que o bien el fotón se refleja o bien se transmite. Como al hacer el experimento con muchos fotones, la mitad se refleja y la mitad se transmite, entonces no nos queda más remedio que admitir que con un solo fotón hay una probabilidad 1/2 de que el fotón llegue al detector de A, es decir, que se refleje, y una probabilidad 1/2 de que el fotón llegue al detector de B, es decir, de que se transmita. Si hacemos el experimento con un solo fotón, no sabemos qué es lo que va a salir. Y a esto es lo que se le llama la elección de Dirac. Los resultados en los experimentos mecanocuánticos son aleatorios. Es la naturaleza la que decide cómo comportarse. El experimentador no puede decidir si el fotón va hacia el detector A o hacia el detector B. Es la naturaleza la que lo hace. ¿Qué pasa si ahora eliminamos el detector de A y en su lugar ponemos un espejo? Entonces, la mitad de las veces el fotón se reflejará, se volverá a reflejar en este espejo, y si ponemos aquí otro espejo semirreflector, entonces ahora de nuevo el fotón tendrá que hacer una elección de Dirac, si se refleja o si se transmite. La mitad de las veces hará una cosa y la otra mitad hará otra, pero como ya esto ocurría la mitad de las veces, entonces podemos decir que un cuarto de las veces el fotón acabará en el detector 2 y otro cuarto de las veces el fotón acabará en el detector 1. Podemos ver que las probabilidades siguen sumando 1. Un cuarto más un medio sigue siendo 1. Vamos a pintar todas estas trayectorias de color azul porque son las trayectorias seguidas por el fotón, suponiendo que se refleja en el primer espejo semirreflector. Mientras que la trayectoria del fotón, si se transmite en el primer espejo semirreflector, la vamos a pintar de rojo. Podemos ahora complicar más todavía el experimento y completar el interferómetro de Mach-Zehnder, es decir, poner ahora aquí un espejo de tal manera que en los casos en los que el fotón haya decidido transmitirse en el primer espejo semirreflector, se refleja en este espejo y llega al segundo espejo semirreflector. Y ahí el fotón pues tendrá que hacer otra elección de Dirac y entonces, bueno, un cuarto de las veces irá hacia el detector de 1 y un cuarto de las veces irá hacia el detector de 2. Esto nos da que hay una probabilidad de 1/2 de que el fotón llegue al detector de 2 y una probabilidad de 1/2 de que el fotón llegue al detector de 1. Pues no. Lo que se observa experimentalmente es que en el caso de que hagamos el experimento
con un solo fotón, ocurre lo mismo que cuando hacemos el experimento con muchos fotones. Hay interferencia destructiva en el detector de 2 e interferencia constructiva en el detector de 1. Lo sorprendente aquí es que si el fotón ha seguido el camino azul, entonces no hay nada que haya seguido el camino rojo. Y por tanto, el fotón no tiene con quién interferir, pero aún así ocurre el fenómeno de la interferencia. Y entonces, el 100% de las veces que se hace este experimento, lanzando los fotones de 1 a 1, en todas las veces ocurre que el fotón acaba en el detector de 1 y nunca el fotón llega al detector de 2. Es decir, estamos obligados a trabajar no con probabilidades, sino con amplitudes de probabilidad. Las amplitudes de probabilidad juegan el mismo papel que las amplitudes en la cuenta que hicimos al principio de este vídeo. Es decir, por aquí lo que tenemos es que el fotón se refleja con una amplitud de probabilidad de -1 partido por raíz de 2. Una vez que ha sufrido esta reflexión, entonces la amplitud de probabilidad es +1 partido por raíz de 2. Y una vez que sufre esta segunda reflexión, entonces la amplitud de probabilidad es 1 partido por raíz de 2 por 1 partido por raíz de 2, es decir, 1/2. Mientras que por aquí, la amplitud de probabilidad sería también 1/2. Por otro lado, en el caso de seguir el camino rojo, la amplitud de probabilidad es 1 partido por raíz de 2. Aquí habría que poner -1 partido por raíz de 2. Y aquí habría que poner más 1/2. Mientras que si se transmite, entonces habría que poner una amplitud de probabilidad de -1 partido por raíz de 2 por 1 partido por raíz de 2 menos 1/2. Esto da lugar a la interferencia destructiva en el caso del detector de 2 y a la interferencia constructiva en el caso del detector de 1. Lo cual quiere decir que la amplitud de probabilidad de que el fotón llegue al detector de 2 va a ser 1/2 menos 1/2. Es decir, 0. Y la relación entre la amplitud de probabilidad y la probabilidad tiene que ser la misma que entre la amplitud de una onda y la intensidad de una onda. Es decir, la probabilidad va a ser la amplitud al cuadrado. Entonces 0 al cuadrado da 0. Hay una probabilidad 0 de que el fotón llegue al detector de 2. Por otro lado, aquí lo que tenemos es una amplitud de probabilidad de 1/2 más 1/2. Y esto lo que da lugar es a una amplitud de 1. Y por tanto, la probabilidad de que el fotón llegue al detector de 1 es a cuadrado, que es 1. En conclusión, los fenómenos mecanocuánticos son aleatorios. Esto quiere decir que pueden ocurrir o no con cierta probabilidad. Pero lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer los cálculos no es la probabilidad, es la amplitud de probabilidad. Una vez que hemos calculado la amplitud de probabilidad de que ocurra un suceso, entonces la probabilidad de que ocurra ese suceso es el cuadrado de la amplitud de probabilidad. En realidad, las amplitudes de probabilidad veremos que son números complejos y por tanto, para calcular la probabilidad no basta solo con elevar al cuadrado, lo que hay que hacer es hacer el módulo del número complejo al cuadrado. Pero bueno, de momento, como estamos trabajando solo con números reales, podemos entender la probabilidad como el cuadrado de la probabilidad, aunque insisto en que en realidad es el módulo al cuadrado de la amplitud de probabilidad, no el cuadrado de la amplitud de probabilidad. ¿Cómo sabe el fotón que ha seguido el camino A que el camino B está despejado y que por tanto tiene que haber interferencia constructiva de tal manera que debe ir al detector 1? Si la luz está hecha de corpúsculos, denominados fotones, ¿por qué entonces ocurre el fenómeno de las interferencias, propio de las ondas? Responderemos a todas estas preguntas en el próximo vídeo.